Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 13, con guión de Joe Kelly y arte de Pepe Larraz. Espero que les guste. La historia comienza en el planeta Galileo 3, con alguien que nos cuenta. Galileo 3 es tu típico suburbio espacial gigante. Un planeta aburrido, lleno de gente aburrida, viviendo vidas aburridas. Bajo el yugo del conglomerado Gotham, que mantiene el lugar bajo control mientras saquea los recursos del planeta. Nadie entra o sale de su red satelital de muerte corporativa sin pasar por un control. Pero desde que el Consejo Galáctico se vino abajo, lo que se vio en el evento Imperial, ellos no saben ni dónde tienen la cabeza. Volaremos como si todo fuera legal. Endulzaré a los idiotas de la frontera porque hablo el idioma del dinero. Nuestro soborno aplastará los sueldos de los Gotham. Así que nos dejarán pasar, satisfechos y felices. Y entregaremos nuestra carga, de manera simple y silenciosa. Sin embargo, parece que las cosas no serán así, ya que vemos como alguien recibe varios golpes, y luego su cuerpo impacta violentamente contra el suelo metálico. Y luego, el caos estalla. Spider-Man y Rocket Raccoon se enfrentan a los guardias, y Peter comenta: ¿de manera simple y silenciosa, Rocket? Sí, nunca debí haber propuesto un soborno, responde Rocket. Me gusta más quedarme con el dinero que dárselo a idiotas. Esta vez la culpa es mía. Estos no son los típicos reclutas de los Gotham. No sé quiénes son, pero caen bastante bien. No te enojes, pero ¿esas son las balas no letales?, pregunta Peter. Sí, por supuesto. Asterisco. Peter se sorprende. ¿Asterisco? No hay asterisco en no letal. ¿Y si uno es alérgico a las rondas de aturdimiento?, responde Rocket. ¿O tiene un marcapasos defectuoso? ¿O se desmaya por toda la emoción y se le revienta el vaso? Asterisco. Por su parte, Peter, al ver que más guardias se unen a la pelea, comenta que parece que la situación empieza a salirse de control. Nos movemos al pasado, a varios días atrás. Rocket grita con furia: ¡tenemos que matar a ese desgraciado ahora mismo! Después de lo que pasó en el número 11, Peter y los demás tienen a Santo encadenado y están deliberando qué hacer con él. Rocket quiere matarlo, pero Peter le pide que se calme. Santo, por su parte, continúa empeorando la situación con sus despectivos comentarios. Ante su insistencia, Rocket se da la vuelta y le dice: sé que vienes de una sociedad cómoda, con leyes que dan la ilusión de justicia para todos. Eso no existe aquí. Ese maldito nos secuestró y experimentó con nosotros. Eso es un detonante para mí, por si lo olvidaste. Todos aquí saben que no se mantiene un desgraciado así en la nave. Se le arroja por la esclusa. En eso, otro de los presentes levanta la mano y pide la palabra. Se presenta como Relith, de los Wretched, los miserables. Se disculpa por su voz quebrada por la falta de uso y respalda la postura del humano. Ellos no son bestias, sino seres con inteligencia y creatividad, capaces de hallar otra solución. Peter se alegra de oír eso y recalca que pueden llegar a una salida distinta a la ejecución. Pero Relith da un giro interesante cuando dice: la muerte es demasiado compasiva para el Dr. Starblood. Quiero proponer tortura combinada con medidas de extensión de vida. El desollamiento es un inicio fácil. Pero creo que tenemos los recursos para introducir parásitos devoradores de nervios en su torrente sanguíneo. ¡Ella me gusta! ¡Oh, chico! ¡Cuánto me gusta!, exclama Rocket, aplaudiendo. Por su parte, Peter, cogiéndose la cabeza, aclara: ninguna idea es mala idea, excepto probablemente la tortura. ¿Alguien más? Volvemos al presente. Relith blande su arma con una fuerza descomunal contra varios enemigos, mientras se ríe de ellos. Otro de los guardias se une a la pelea, montado en un robot, advirtiendo que los intrusos buscan romper el bloqueo y exigiendo avisarle a su jefe de inmediato. Relith, observando la máquina con desdén, apenas menciona una palabra: juguetes. Y luego la destroza con violencia. Con un rugido salvaje, despide al enemigo, asegurando que lo enviará al más allá, pero Peter aparece y le arrebata el arma mientras le dice: buen trabajo eliminando a los tipos malos, pero ese golpe final parecía permanente.
Rayleigh se detiene un instante, interpretando sus palabras como señal de disgusto y preguntando si acaso se arrepiente de haberla integrado al equipo. Peter la corrige, asegurando que hace un gran trabajo, aunque insiste en evitar muertes, pero no consigue convencerla. Luego, escuchamos otra voz que dice: «Yo los salvé, a todos ustedes. Uno por uno fueron abandonados, a la deriva, muriendo o deseando la muerte». Nos movemos al pasado otra vez. Ahí vemos a Santo Starblood, encadenado, que continúa diciendo: «Si sus vidas no valían entre los suyos, al menos podían servir para la ciencia. Yo di sentido al caos de sus existencias». «No puedes secuestrar la vida de alguien solo porque esté en problemas, Santo», interrumpe Peter. «Y menos aún cuando está en problemas». Pero Santo insiste en que eso funcionó para él, y que aún queda más por hacer si no se somete a los caprichos de los débiles y olvidados. Rocket, harto de todo eso, toma la palabra, sugiriendo un consenso para aplicar tortura prolongada, y luego lanzarlo al vacío cuando se hayan aburrido, pero Spider-Man lo detiene. En eso, otro de los presentes desvía la atención hacia un árbol extraño que crece en medio del encierro, señalando su serenidad, a pesar de que está en una caja metálica recorriendo el vacío del espacio y rodeado de sus tensiones negativas. Y aunque no puede echar raíces, sigue creciendo. Relaciona eso con ellos mismos. La ira solo refuerza los barrotes de su prisión. Finaliza dándole la razón al mamífero terrestre sin pelo. Deben recuperar sus raíces. Rocket reacciona indignado y le pregunta a Niall si ha perdido la cabeza. Niall le responde que cree que no, aunque confiesa que empezó a tomar las pastillas apenas fue liberado, pero luego pregunta de qué están hablando. Santo le da la respuesta: de si extinguir o no la mayor mente en 37,8 años luz a la redonda. El Dr. Santo Starblood, su salvador. «Oh, espera, ¿tú eres Santo?», exclama Niall de repente. Lo siento, olvida lo que dije. Tenemos que quemar a este sujeto». «La tortura era una muy buena idea, señorita Rayleigh, solo que soy impaciente». Rayleigh le da las gracias por el apoyo, mientras que Peter continúa sin saber qué hacer. Volvemos al presente. En la cabina de la nave, Niall felicita al grupo por la pelea, aunque insiste en que deben concluir rápido la misión y completar la entrega antes de que algo peor suceda. En tierra, el combate recibe a un nuevo integrante, el mismísimo Santo Starblood, quien, ahora con nuevos pantalones, critica la estrategia frontal y asegura que subestimaron a los guardias. Rocket lo corta en seco, exigiéndole que se guarde sus opiniones para sí mismo y se limite a recibir golpes. Starblood le responde que, aunque sabe que él es un delincuente, respeta su capacidad para usar el miedo como arma. Una vez la batalla termina, Peter sugiere que es momento de mover la carga a la superficie. Rocket, intentando aprovecharse de la situación, sugiere usar el almacén de contrabando cercano. Pero antes de que tomen una decisión, una voz irrumpe con una advertencia. Algo se aproxima directamente hacia ellos. Ahí vemos aparecer al jefe, Black Dwarf, el enano oscuro, miembro de la Black Order, la Orden Negra de Thanos, quien declara: «Estoy intentando construir orden en un mundo desgarrado por la guerra y el caos. Sin embargo, mis acólitos son derrotados por basura. Este mundo necesita una purga si quiere prosperar. Ríndanse o conozcan un dolor descrito solo en los cantos prohibidos de los Shi'ar». Los cuatro lo identifican de inmediato como uno de la Black Order. Peter les dice que tienen que golpear rápido, pero cuando va a dar la orden, Rayleigh se arrodilla y le pide perdón a Black Dwarf por su intrusión. Santo, por su parte, le dice que si le quita esos pantalones explosivos, hará cualquier cosa que le pida. Rocket le calla la boca, pero finalmente agrega que también está abierto a la negociación con él, ya que apenas conoce a los demás. Black Dwarf responde: «Bien, saben dónde están parados. Excelente. Los débiles solo viven gracias a la misericordia de los fuertes». Mientras Peter se prepara para lo que sigue, escuchamos una voz que dice: «¿Así que eso es todo? ¿Solo matarlo para sentirse mejor?».
porque eso suena a que somos solo los animales de laboratorio que él cree que somos. Nos movemos al pasado. Peter intenta convencer a los demás de no recurrir al asesinato y agrega: Santo es un monstruo, en eso estamos de acuerdo. Nada compensará lo que les hizo, pero puede haber justicia sin tortura ni pena capital. Rocket, exaltado, recuerda que el Consejo Galáctico cayó y que la galaxia arde en guerra, donde la única justicia posible será la que ellos mismos construyan. Peter responde: la justicia es un reflejo de quien tiene el poder, y ese somos nosotros, todos nosotros. Como luce nuestra justicia, ojo por ojo, venganza, dolor y muerte, o misericordia, la oportunidad de arreglar las cosas. Un nuevo comienzo para todos en esta sala, incluso para quienes no están seguros de merecerlo. Rocket, aún encendido, admite que entiende Spider-Man, pero desconfía por completo de esa clase de sujetos, convencido de que, si bajan la guardia, serán traicionados. Entonces supongo que mantendré la guardia en alto, contesta Peter, el tiempo que sea necesario. Rellith le pregunta si eso lo convierte en su líder. Peter se queda pensando, pero cuando está a punto de responder, algo negro le cae en la cara, cortesía de Symbii, quien se ríe de él. Volvemos al presente. Spider-Man se lanza a gran velocidad contra Black Dwarf, empuñando el arma que le quitó a Rellith, mientras sus compañeros observan sorprendidos. Rellith comenta que le gustaba esa arma y se pregunta si se la devolverá. Santo lo tacha de insensato. Rocket, por su parte, le recuerda que ese insensato le salvó el pellejo. Black Dwarf, viéndolo acercarse, le dice: tienes espíritu, muéstramelo. La valentía es rara, especialmente en tiempos como estos. Pero tu muerte no tendrá sentido, pequeño. ¿Pequeño? ¿Cuál de los pequeños?, responde Peter. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Jan Rumaldo 9750. ¡Haz un desastre, Symbii!, grita Peter luego, mientras vemos cómo el simbionte se lanza contra el rostro de Black Dwarf, bloqueándole la visión. Aprovechando la confusión, Peter se acerca a Black Dwarf para golpearlo, mientras le dice: cuando estás allá arriba, en tu pedestal, todos parecen pequeños. Eso es un fallo de perspectiva. No debiste llamar basura a mi gente. Black Dwarf intenta decir algo, pero Peter le mete algo por la boca, callándolo, y luego le dice: veamos si por dentro eres tan duro como por fuera. Zarcillos tecnoorgánicos, conduciendo energía directo por tu garganta. La descarga ilumina la escena con un resplandor brutal, atravesando a Black Dwarf desde el interior. Y finalmente lo remata con un toque en la frente. Rocket lo felicita. Santo insiste en que las estadísticas no estaban de su lado, y por eso intentó aliarse con Black Dwarf, y Rellith pide recuperar su arma. Con el peligro inmediato resuelto, Peter propone dirigirse al casillero de contrabando para rescatar lo que pueda ser útil, aunque Rocket le advierte que empieza a sonar como un traficante. Peter, mientras le devuelve el arma a Rellith, le responde: tu amigable vecino traficante, por favor, Rocket. Mientras avanzan, se escucha la voz de Peter, que dice: Yo no soy un líder, solo soy uno más de ustedes, otro alienígena perdido. Pero les prometo esto: lucharé por ustedes, cada uno de ustedes. Los protegeré lo mejor que pueda y los llevaré a donde quieran ir, para que puedan volver a vivir. Esa es la justicia que merecen. Libertad para vivir la vida que quieran, sin el temor de que alguien venga y les arrebate todo. Finalmente entendemos lo que estaban transportando. Uno de los seres que había estado en cautiverio a manos del Dr. Starblood, a quien vemos siendo recibido por los suyos, con alegría. La misma alegría que vemos en el rostro de Peter al haber cumplido con su misión. Luego, dentro de la nave, Rocket le pregunta a Peter: entonces, ¿así es como van a ser las cosas? ¿Haciendo el bien por todo el universo hasta que Santo o Black Dwarf u otro monstruo nos mate? Estoy perdido en el espacio, Rocket, responde Peter. No tengo idea de cómo van a ser las cosas.
Hoy, solo me alegra que hicimos algo bueno. Supongo, replica Rocket, a menos que alguno de los aliens que devolvemos a casa sea un asesino en serie. Ahí sí estaríamos metiendo la pata con fuerza. Peter le da la razón, y Rocket le lanza otra pregunta. Entonces, ¿por qué no quieres volver a casa? Peter intenta explicarse, pero Rocket lo interrumpe. Esa es la razón por la que estamos dejando a todos estos inadaptados en lugar de buscar el Stargate más cercano. ¿Qué pasó en la Tierra? ¿Por qué no has llamado a Quill, o a Drax, o a Groot? Le pregunta Peter en respuesta. Rocket se queda callado, y luego le contesta. Eres un imbécil. Eso debe venir con el nombre, Peter. Finalmente, vemos a Symbii golpear a Peter con un cabezazo, y a Rocket celebrarlo diciendo, ¡Ja! ¡Buena suerte encontrando algún cerebro ahí dentro, idiota! Pero antes de terminar, se nos muestra una revelación. Santo permanece encerrado en una celda. Cuando Peter entra, Santo le dice, justo a tiempo, terminaste de alimentar a las tropas con su ración de justicia para todos. Dije la verdad, Santo, responde Peter. No quiero ver morir a nadie, ni siquiera a ti. Santo le pregunta, ¿por qué eres un pan de Dios? Y Peter contesta, porque yo también quiero volver a casa. Pero no puedo hacerlo hasta que me hagas más fuerte. Así que, volvemos al trabajo y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.